Muy buenas tardes, amada iglesia. Aunque con este frío de invierno, frío fuerte, a menos muchos grados que estamos en estos días, pero ahora sí vamos a acercarnos al calor de la palabra de Dios para poder reflexionar en ella, y ella nos va a traer a nosotros hoy esas convicciones que debemos de tener. El apóstol Pablo en Romanos nos dice en el 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la iglesia de la época del apóstol Pablo, la inmersión era la forma natural y usual del bautismo. También en nuestros días. Pero entonces los nuevos cristianos se sepultaban para hacer ver que estaban realmente muertos al pecado, y lo hacían por completo debajo del agua. Comprendían que esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir, seguida de una resurrección a la vida con Cristo cuando salían del agua. Si pensamos que nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada, tenemos un motivo poderoso, muy poderoso, para resistir al pecado. Podemos, por tanto, decidir conscientemente trasladar la vida anterior, ahora pasarla y cambiarla a esta nueva vida. Antes de conocer a Cristo vivíamos de una manera, pero ahora vivimos de otra. Así podremos continuar ahora disfrutando nuestra vida nueva con el Señor Jesucristo. Esto nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También nos recuerda en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. ¡Qué verdad tan grande! Y añade, y poned la mira en las cosas de arriba, no ya en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida anterior, y ahora la nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué importante esta frase. Poned la mira en las cosas de arriba. Nadie experimenta una completa santificación sin pasar por un olvidarse de la vieja vida, de la vida anterior. Esa vida anterior, antes de conocer al Señor Jesucristo y de recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por tanto, es muy necesario el cambio por medio de esta muerte que es figurada, simbólica, en el sentido de dejar el pecado. Si no se experimenta ese cambio en la vida, la santificación que decimos solo será o puede ser esa especie de sueño, pero no será esa realidad. Resucitar a la vida con Jesucristo significa un estilo de vida distinta, dejando atrás las condiciones y las situaciones que nos impidan fijarnos en las cosas de nuestro Dios. Es vivir cada día con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor de la vida. Si no has experimentado este cambio, hoy lo puedes experimentar. Es una experiencia muy particular, muy personal. Dios amó tanto al mundo que ha dado, sigue dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios fundamentalmente, vuestra santificación. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Cuando comprendas verdaderamente que estás en la voluntad de Dios, entonces participarás de ese proceso de santificación de una forma muy natural. El apóstol Pablo vuelve a las exhortaciones habituales. Nos exhorta a prestar una renovación, una atención a la instrucción, a esa misma instrucción que impartió Él y que ha impartido nuestro Señor Jesucristo. En lugar de algo anormal dentro de aquel contexto, ello constituía una explicación a seguir la voluntad de Dios, definida aquí como vuestra santificación. En esta ocasión es una audiencia, cuando el apóstol habla en el texto a esa audiencia mayormente gentil. La advertencia es muy relevante y muy específica, pero esa advertencia hoy nos alcanza a todos, a cada uno de nosotros, nos alcanza a ti y a mí. Hay un eco de su práctica definición de la santificación que se incluye en la oración final, en la cual se pide la santificación completa, inclusive también del cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la necesidad de andar en la novedad de vida en la cual somos llamados, cada cristiano, porque ahora las cosas viejas pasaron y todas son nuevas en el Señor Jesús. Porque andar en novedad de vida, andar en vida nueva, es lo que corresponde a una persona que ha creído en Cristo. Ya está sepultada, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva significa que la vida anterior la hemos dejado. La hemos dejado. Por tanto, es nuestra vida antes de la conversión del Señor Jesucristo, lo que éramos antes de ser cristianos. Eso hay que dejarlo radicalmente. Es como vivir en este año nuevo 2021. Es como mirar y proyectar hacia el futuro. El cuerpo de pecado hay que dejarlo. Esa naturaleza pecaminosa dentro de cada uno, eso hay que irlo dejando. Porque esta situación de pecado hay que hacerla morir. Es decir, como dice el texto, muertos al pecado, no sometidos al pecado ni al dominio de su poder en nuestras vidas, muertos a su poder, ese poder que esclaviza y lleva a las personas a una vida de espaldas a Dios, aún haciéndoles creer que están en el mejor estado. Hay que aferrarse a Cristo. Por lo tanto, tenemos que controlar ese dominio del pecado para que no ejerza efectos destructivos en nuestras vidas. Entonces, como es natural, no debemos dejarlo que el pecado reine y domine en nosotros nuestra vida. Hemos de soltarlo. Nuestra unión con el Señor Jesucristo en esa muerte y en esa sepultura significa que podemos andar en novedad de vida, como decía antes, si dejamos atrás nuestra vida anterior sin Cristo. Ahora estamos en una nueva etapa, porque ahora no solo hemos sido librados del dominio del pecado, sino que también hemos recibido ese nuevo poder para la obediencia a Dios a través de nuestra participación en ese poder de la resurrección de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Claramente la participación en la muerte de Cristo significa también esa participación en su resurrección, porque nuestra vida tiene sentido si vivimos para Dios. Si vivimos para Dios, nuestra vida es muy diferente, estando a su servicio, siendo obedientes a Él, permaneciendo unidos al Señor Jesucristo, al cual pertenecemos cuando lo hemos recibido como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Si quieres pertenecer a la familia de Dios, debes creer
Debes recibir a Cristo en tu vida, dejando atrás el pecado y aceptando el perdón que solo hay en el Señor Jesús. Hoy puede ser ese día de salvación para ti. Acepta a Cristo en tu vida, recíbelo en tu corazón y pertenecerás a la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora que perteneces a la Iglesia, a ese cuerpo de Cristo, a esa familia de Dios, ahora tienes un objetivo fundamental, que es vivir en esa novedad de vida, vivir en la obediencia de Dios, vivir en el servicio cristiano, que es permanente, dejando atrás aquellas ideas y aquellos testimonios y aquellas situaciones que te asediaban, que te cargaban, que te hacían pesar. Eso ya está limpiado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que sigamos en la obediencia de Dios. Ahora que sabemos que pertenecemos a su familia, que estamos unidos a Él, sigámosle como Él nos dice y no como nosotros nos gusta hacer, sino que entremos en su obediencia de una manera particular y también colectiva en la unidad como iglesia. Que podamos en este año 2021 estar en el servicio activo de la obra de Dios en este mundo donde nos ha puesto a ti y a mí, a cada uno de nosotros como iglesia. Que Dios nos bendiga a ser así y a vivir esta vida confiada plenamente en el Señor Jesús, fijando nuestros ojos en Él y haciendo el servicio cristiano como Él nos pide. Que Él nos bendiga. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, sabemos que estamos en esa nueva vida en ti y te damos muchas gracias por la muerte y la resurrección de Cristo y esa sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia todos y cada uno de nuestros pecados. Y ahora en este llamamiento a vivir esa novedad de vida, oh Señor, nos ponemos en tus manos para, guiados por tu Espíritu, hacer tu voluntad cada día y no la nuestra. También te quiero pedir por aquellos que no te conocen, que tú les hables al corazón y ellos puedan entender la necesidad de recibir a Cristo en su vida como único y suficiente Salvador personal. Es en el nombre y por los méritos de Cristo que oramos. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que seáis muy felices.